Tratándose de una entrevista, Ducho, tratándose de una entrevista, creo que lo mejor que podríamos hacer es que tú te presentaras a ti. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes? Perfectamente. Yo nací en Italia, en Dalmacia, y llegamos con toda la familia al Perú en el año 1949. Tuve naturalmente la primera dificultad en aprender el idioma porque vine sin saber ni una palabra de español, y de ahí decidí en un principio, una vez que terminé de revalidar todos los estudios, etcétera, porque yo había terminado prácticamente la media en Italia, decidí estudiar arquitectura e ingresé a lo que era en esa época la Escuela Nacional de Ingenieros, que después se convirtió en universidad, y estuve 2 años en la Facultad de Arquitectura. Dejé eso por una razón muy simple, porque me gustaba mucho el diseño, me gustaba mucho lo que era la profesión, pero no me gustaban las matemáticas, y en esa época en arquitectura exigían tantas matemáticas como para estudiar ingeniería. Entonces sencillamente lo dejé, tuve un surmenage, y en ese año que dejé los estudios de arquitectura, que prácticamente estuve descansando, es que se decidió prácticamente mi vocación de arqueólogo, porque fui a descansar en una hacienda de unos amigos en la costa norte, en Huarmey, y me impresionó ver cómo estos huaqueros estaban destrozando el patrimonio arqueológico, y en una forma totalmente natural, inadvertida, comencé a encariñarme con los objetos arqueológicos. Y al regresar a Lima, 2 personas influyeron en esto tremendamente. Por una parte, el doctor Radicati, que lo conocía desde la colectividad italiana en la cual habíamos frecuentado juntos, y además el maestro Porras, que yo acababa de conocer a través de un amigo común, el doctor Enrique Barbosa, y los dos me empujaron a seguir los estudios de arqueología, y eso fue lo que me llevó a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, a lo largo de tu carrera que inicias con tus estudios en San Marcos, quisiéramos que te has podido formar una idea bastante clara de cuál es el panorama global de la arqueología peruana. ¿Pudieras hacernos alguna apreciación al respecto? Sí, yo creo que para eso es importante decir algunas cosas de mi vida en San Marcos, porque creo que eso ha sido fundamental para mi formación. En San Marcos yo he tenido la suerte de contar con un grupo de profesores verdaderamente de un nivel excepcional, que después desgraciadamente yo pienso que se ha ido perdiendo en nuestras universidades. Yo tuve profesores aparte de la talla de un Porras, etcétera, pero dentro de la carrera de antropología, porque en esa época no existía todavía arqueología como carrera, sino que estudiábamos antropología y nos especializábamos en arqueología. Tuve maestros como Muelle, Jean Vellard, que fue un etnógrafo de primera categoría de la vieja escuela etnográfica francesa, José María Arguedas, con el cual, aparte de una profunda amistad, conversamos mucho sobre el Perú, y en gran parte fue él el que selló en cierta forma mi compromiso con lo que él, o sea, no solamente con la parte arqueológica, sino con la parte profunda del Perú, con la parte indígena, con todo lo que significa el Perú tradicional. Pero además en esa época tuvimos una gran suerte los que estudiamos en mi generación, de tener toda una gran cantidad de profesores visitantes. Estuvo Lanin, estuvo Juan Comas, por ejemplo, que en mí influyó muchísimo, porque Juan Comas me hizo ingresar al mundo de la prehistoria europea, que yo prácticamente desconocía. Tuvimos a profesor a John Murra, a John Rowe, a Dorothy Menzel, a Junius Baird, en fin, a toda una gran cantidad de profesores que eran profesores visitantes, pero que después se convirtieron en hombres de gran categoría en la arqueología peruana. Y dentro de estos hubo un hombre excepcional que no es suficientemente conocido en el Perú, ya ha muerto, que fue un hombre que vino a la arqueología desde
una rama totalmente diferente de la meteorología, que fue Ernesto Tavío, un cubano que estuvo muchos años en el Perú, con el cual nosotros hicimos una gran amistad y con él salíamos prácticamente todos los fines de semana a hacer investigaciones arqueológicas. Este hombre influyó también en mi preparación. Ahora, yo he tenido la suerte de poder dividir un poco la profesión, no solamente en la rama de la enseñanza, en la rama de la investigación, sino también desde el punto de vista de la dirección un poco de la arqueología, porque tuve un alto cargo en el Instituto Nacional de Cultura en un momento. Esto me ha permitido entonces tener un enfoque bastante general de lo que es la arqueología. Tú me preguntas un poco sobre el panorama de nuestra arqueología. Yo creo que si lo miramos en una forma de conjunto, definitivamente nuestra arqueología en este momento es una de las, con todos sus defectos, es una de las mejores arqueologías que se ha hecho en América Latina, definitivamente. A pesar de que en los últimos años se ha producido una crisis bastante fuerte, de la cual en realidad todavía no hemos salido. Pero la arqueología peruana tiene una gran ventaja, que tiene un potencial inmenso. Y a pesar de la crisis siempre se ha seguido trabajando y se ha seguido haciendo. Ahora, sin embargo, hay una cosa que es necesario decirla, y es que si nosotros hacemos un análisis de lo que es hoy día de la producción de nuestra arqueología, desgraciadamente tenemos que llegar a la conclusión de que la gran mayoría, la masa más importante de producción no proviene del personal peruano, sino proviene del grupo de peruanistas extranjeros que trabajan en nuestra arqueología. O sea, no es la arqueología nacional la que está produciendo, es la arqueología extranjera la que está produciendo. Y esto es una cosa que debería hacernos meditar, porque yo pienso que en la arqueología peruana hay algo así como, podríamos decir, una especie de corsi y ricorsi, porque si se mira un poco la historia de la arqueología peruana, primero hubo una época pre-Tello en la cual no hubo casi nada, luego surgió a la palestra el nombre de la talla de Tello, que influenció tremendamente, que creó todo un ambiente, pero desaparece Tello y se produce un vacío en la arqueología. Ese vacío luego es reemplazado, es colmado por la llegada de mi generación, donde fuimos todo un grupo de personas que tuvimos interés. No juzgo si somos malos o buenos, pero de todas maneras, digamos, estábamos Lumbreras, Ramiro Matos, poco después Roger Rabines, que es un poco más joven, Rosa Fun, Hermilio Rosas, en fin, todo un grupo de personas que, se quiera o no se quiera, hemos formado una generación sólida de arqueología, sin emitir un juicio de valores. Pero después de nosotros, que prácticamente estamos retirados, porque yo soy el único, creo, de mi generación que todavía sigo directamente en la profesión, porque la mayoría o se ha ido al extranjero o está prácticamente retirado, otra vez se ha producido un vacío. En este momento, con raras excepciones, en la arqueología peruana hay una grave deficiencia, con la excepción quizás de la Universidad de Trujillo, donde definitivamente hay un grupo de gente joven que se perfila con altísimo nivel y que definitivamente hasta este momento es la parte promisora de nuestra arqueología. En las otras universidades tenemos un vacío muy grande, hay una crisis muy grande, y yo creo que la razón fundamental de la crisis está en la enseñanza, en el sentido de que no se ha sabido crear escuelas con cierto nivel, con cierta categoría, y los estudios se están llevando en una forma desordenada. Hemos tenido hace poco con el doctor Matos la posibilidad de hacer un estudio de nuestra enseñanza, y la verdad es de que el cuadro es catastrófico.
no existe un nivel científico en nuestra enseñanza arqueológica, se sigue practicando y se sigue enseñando una arqueología anticuada, una arqueología que no está a la altura de los niveles científicos a lo cual la arqueología hoy día tiene que estar. Creo que si tuviéramos que resumir un poco la crisis de la arqueología peruana, yo diría, en primer lugar, que es un problema de superficialidad, que los temas se tratan de una forma demasiado superficial, no se ven los temas con hondura. Segundo, que hay una falta de metodología científica. Sobre todo, no se ha entendido suficientemente en nuestro medio que ya pasó la época en la cual el arqueólogo podía trabajar solo. Ahora se necesita entrar en conexión multidisciplinaria con muchas especialidades y el arqueólogo tiene que ser un poco el maestro de orquesta que sepa utilizar los datos de todos los especialistas y al mismo tiempo manejar el lenguaje de los especialistas para poder recoger esta información. Y la otra cosa es que, y esto en parte es también quizás por falta de medios, en la arqueología peruana nos hemos estado acostumbrando a hacer siempre estudios de pequeñas zonas, no hemos hecho estudios de áreas, entonces no tenemos visiones claras de los sitios, no tenemos monografía de sitios, sino tenemos una especie de picoteo en diferentes áreas que no nos permite tener una visión de conjunto, una visión global del asunto. Y a esto se suma un defecto que no es solamente de los arqueólogos, algo que yo no sabría darle una explicación. Alguna vez alguien, no recuerdo si es Lucho Millones o quien, dijo que esto es consecuencia de que vivimos en una sociedad que ha tenido bases ágrafas y que esa es la consecuencia de esta. Me refiero al hecho de que no se publica lo suficientemente, no se escribe. Entonces hay mucha investigación hecha, pero no se publica. Y cuando uno quiere tener una base de datos, uno encuentra grandes vacíos, uno encuentra de que no se ha trabajado lo suficiente, no se ha publicado lo suficiente y mucha de esta información se ha perdido. Entonces, si bien hay una producción importante, la producción peruana definitivamente es en este momento una producción en minoría frente a la producción extranjera y definitivamente estamos en una crisis de la cual yo no sé cómo vamos a salir. Ahora, dentro de la concepción popular de la arqueología, la gente ve a la arqueología como el estudio de la cerámica, de los textiles, de los tejidos, pero hay un punto muy importante en el cual tengo entendido que tú has incursionado de una manera bastante importante. Es en el estudio de los primeros habitantes del Perú, antes de que existiera la cerámica, antes de que se hicieran las grandes construcciones, lo que se llama el periodo precerámico, y del cual yo tengo este ejemplar del libro que se llama Los Gavilanes, Mar, Desierto y Oasis en la Historia del Hombre, un libro que me parece importantísimo porque trata no solamente de los primeros habitantes, sus industrias líticas, sino también algo que poco han trabajado los arqueólogos, que es en la domesticación de las plantas. Y acá tengo entendido que has hecho unos aportes muy importantes sobre la domesticación del maíz. ¿Podrías hablarnos algo de esto? Claro. Mira, si me permites quisiera regresar un minuto a la otra pregunta porque me acabo de dar cuenta de que me he olvidado tocar un punto importante y es que parte de la crisis de la arqueología peruana también es ajeno a la profesión misma, en el sentido de que hay una fuerte deficiencia de interés de parte del Estado por la arqueología. Entonces, esto definitivamente aumenta la crisis y desgraciadamente el Perú, que tenía una de las mejores legislaciones del mundo, en ese sentido ha retrocedido en los últimos tiempos porque se han derogado las leyes que eran excelentes como la ley 6634 y se ha introducido inclusive en la Constitución una serie de modificaciones a nuestra legislación arqueológica que en vez de llevarla adelante ya han llevado atrás y esto evidentemente limita la profesión. Pero volviendo al asunto de la época precerámica, sí es cierto. Yo en realidad he tenido un profundo interés desde hace muchísimos años, prácticamente desde mi época estudiante, y ahí viene la influencia sobre todo de Lanin, en todo lo que es la época precerámica, pero sobre todo
yo creo que es importante destacar la forma en que yo he tratado de enfocar mis estudios de la época precerámica, en el sentido de que no he partido de no he sido motivado a estudiar la época precerámica por interés de los objetos mismos, sino lo que me ha interesado es tratar de entender el factor más importante, el hombre. En este sentido, para mí, es mucho más importante tratar de entender cómo vivía el hombre que tratar de estudiar exclusivamente su tecnología. Por eso me he preocupado en la investigación de la vida diaria, de tratar de entender qué enfermedades tenía este hombre, de tratar de entender qué comía el hombre, en otras palabras, qué hacía en su vida diaria. Y me he vinculado más que nada con la costa norte por una razón, porque hubo dos personas inicialmente y luego un tercero que me empujaron en cierta manera a estudiar el fenómeno de la dieta, y de ahí entré entonces en el problema de la domesticación de plantas. Hace muchos años vino como profesor visitante, de esto hablaba al principio uno de los tantos, el doctor David Kelly, y Kelly acababa de trabajar en México en el famoso proyecto Tehuacán, donde se había descubierto el maíz más antiguo de América. Entonces, yo trabajé con Kelly y Kelly me influenció en cierta forma con esto. Después Lanning se dio cuenta de la importancia de las plantas, y en una de sus exploraciones pasó por el Valle de Guarmey y encontró unas corontas muy pequeñas que le llamaron la atención, y se las enseñó al profesor Mangelsdorf de Harvard. Mangelsdorf se entusiasmó cuando vio las corontas porque le llamó la atención su primitividad y además la semejanza que tenían con las corontas que habían sido encontradas en México, en Tehuacán. Y a raíz de esto decidieron buscar un estudiante que se quisiera hacer excavaciones en el Valle de Guarmey para comenzar a buscar restos de maíz antiguo. Y tuve la suerte de ser escogido. Entonces así inician mis investigaciones en el año 1957-58 en el Valle de Guarmey, y tanto me entusiasmó este fenómeno que prácticamente desde esos años hasta la fecha he seguido siempre investigando casi en la misma zona y con el mismo problema. Ahora, la domesticación de plantas tiene una importancia tremenda en la arqueología peruana, porque definitivamente las bases económicas de todo el desarrollo de la civilización andina ha sido la agricultura. Y definitivamente el área andina central en este momento es uno de los focos más importantes de domesticación de plantas que hay en el mundo. Esto es algo que antes no lo teníamos claro, que no lo veíamos, pero en este momento definitivamente junto con Mesoamérica, que es un foco independiente, con el Meso Oriente, con el Extremo Oriente y con el cercano Oriente, el Perú, el área andina central, es uno de los focos más importantes en el mundo de la domesticación de plantas. ¿Tú considerarías que ese es el aporte más importante que hay que haya hecho el Perú a la civilización? Yo creo que es uno de los aportes más importantes. Yo creo que eso ha sido para mí el motor del desarrollo de la civilización andina. Frente a una tesis que surgió en los años, más o menos en los años 60, que sostenía que, al contrario de lo que ha pasado en otras partes del mundo, el foco, digamos el motor que ha desarrollado la civilización andina ha sido la riqueza de nuestro mar, lo que Mosley llamó la Maritime Foundation de la civilización andina, o sea, las bases marítimas de la civilización andina. Hay un grupo de personas, entre ellos yo, que hemos demostrado, yo creo, de que eso es totalmente equivocado.
Para mí el motor fundamental de la civilización andina es el desarrollo temprano de la domesticación de plantas. ¿Por qué? Porque las plantas han sido el único elemento que le ha dado seguridad al hombre a través de mecanismos de poder guardar las plantas, que luego los productos de estas plantas, o sea, crear sistemas de almacenamiento, etcétera, que nacen muy temprano. Y eso justamente ha sido una de las razones que me ha empujado a estudiar este fenómeno, pero en realidad yo comencé básicamente con el maíz, y si bien he trabajado con varias plantas, son más de 35 años que me dedico con Alex Grobman, un famoso genetista peruano. Somos, como él dice, somos los socios que trabajamos juntos en esta tarea, y creo que hemos hecho aportes, modestia aparte, que son de importancia para el entendimiento del desarrollo de los orígenes de la domesticación, porque se creía siempre y se decía que el maíz había sido traído de Mesoamérica. Los estudios que hemos hecho con Grobman nos demuestran que hoy día en realidad es imposible seguir manteniendo esta posición, y que en Mesoamérica y en Centroamérica hubo dos focos independientes de domesticación. No me estoy refiriendo al origen del maíz, porque hasta ahora, por todas las evidencias, hay que aceptar que el origen del maíz probablemente está en Mesoamérica. Pero otra cosa es el fenómeno de domesticación. La idea que nosotros tenemos es que el maíz ha llegado al área andina antes de la llegada del hombre. Proponemos inclusive una hipótesis que sea a través de aves migratorias que pueden haber traído la semilla y haberla depositado en sus heces, y que esta planta al estado silvestre luego es domesticada en el área andina. Y hay una serie de características que nosotros hemos demostrado, no solamente características morfológicas, sino inclusive características genéticas, que demuestran que definitivamente estamos frente a dos focos independientes de domesticación. Ahora, no es solamente el maíz, es todo un conjunto de plantas los cuales lleva al desarrollo de la civilización andina, y yo creo que en esto yo he tenido la suerte de estar trabajando con gente de alto nivel que se dedicaba a estos fenómenos, no solamente con Paul Mangersdorf, sino con Evan Schultes de Harvard, en fin, con una serie de especialistas, y que me han permitido entonces entrar un poco en la dinámica de entender la parte botánica y los aspectos botánicos que generalmente un arqueólogo no está preparado para poderlos entender. Bien, estos estudios hechos sobre todo en la zona de los Gavilanes, en Guarmey, la zona de los Gavilanes, que han dado lugar a este libro que tengo entre mis manos. Este es un libro bastante completo en el cual no se ha estudiado solamente las plantas, se ha estudiado la industrialítica, se han estudiado... Claro, es un estudio global. Textiles, los primeros textiles que se hacían sin telar, es un estudio global. Incluso acá se refieren hasta hallazgos de enfermedades de los antiguos peruanos, hallazgos en heces de parásitos. Es un estudio que para cualquier arqueólogo esto podría ser la culminación de toda una vida de arqueólogo, pero tengo entendido que tú has hecho más, porque por acá tengo otro libro que trata de las pinturas murales, Izcataquelcani se llama, que son las pinturas murales del Perú antiguo. ¿Podrías hablarnos algo de esto también? Porque este es un libro bastante importante, del cual hay una edición en Norteamérica, y aquí están fotografías y representaciones de algo que en su mayor parte está perdido, en su mayor parte está desaparecido, y prácticamente lo único que va a quedar para el futuro son estas ilustraciones que has logrado conservar, guardar y poner acá. ¿Nos podrías hablar algo de esto? Sí, por supuesto. Si bien es cierto que son muchísimos años que yo me vengo dedicando a estudiar la época precerámica, y no solamente esto, sino el origen del hombre andino, yo he tenido muchos otros intereses. Inclusive durante muchos años me he dedicado a estudiar, por ejemplo, el fenómeno urbano, que es algo que es sumamente importante y que ha sido hasta cierto punto descuidado en nuestro medio. Y
el otro tema, como tú mencionas, ha sido justamente las pinturas. Una de las, digamos, el factor que me empujó a dedicarme al estudio de las pinturas fue justamente a raíz del descubrimiento de un mural que después se convirtió en una de las evidencias más importantes para el estudio de la cultura moche, que es el famoso mural de Pañamarca. Este mural se descubrió justo en la época que yo era estudiante y tuve la oportunidad de verlo a los pocos días que se había descubierto, justamente en uno de los viajes que hicimos al norte con Ernesto Tabillo, del cual te hablaba antes, y con el viejo arqueólogo alemán muy amigo mío, Hans Horkheimer, que era un hombre muy dinámico, que tenía gran interés en todas estas cosas. Y al poco tiempo, o sea, a las pocas semanas que habíamos estado, regresamos nuevamente a ver esta pintura con un especialista de la UNESCO que estaba de paso y que yo estaba acompañando, y me llamó la atención que la pintura estaba ya deteriorada. Entonces me di cuenta que era absolutamente necesario hacer el estudio muy rápido, porque si no esta pintura iba a desaparecer. Conseguimos fondos de la UNESCO y con Félix Caicho, un dibujante, un excelente dibujante que en esa época trabajaba en el Museo de San Marcos, de la Arqueología de San Marcos, viajamos al norte y logramos hacer el calco y el estudio completo de esta pintura. Al poco tiempo la pintura desapareció. No solamente desapareció la pintura, sino desapareció inclusive gran parte de la pared que sustentaba esta pintura. Entonces esto fue para mí no quiero decir una sorpresa, sino una especie de congoja que entró y que me hizo que comenzara a averiguar qué cosas se sabía sobre las pinturas. Y cada vez que encontraba el dato sobre alguna pintura importante, comenzaba a buscarla, la pintura ya no existía, no había información, poco se había publicado, era difícil conseguir las fotografías, etc. Entonces pensé que era absolutamente necesario, para salvar esta evidencia que era prácticamente desconocida, porque si tú te fijas en los manuales de la historia del arte, se menciona siempre nuestro arte en general, pero no se habla de las pinturas murales. Entonces yo decidí que era importantísimo crear un corpus de estas pinturas. Y eso me llevó muchos años, porque fue prácticamente más que un trabajo de arqueólogo, fue en cierta forma un trabajo de detective, porque tuve que comenzar a buscar viejas fotografías, tuve que buscar las personas que habían visto pinturas, personas que de alguna manera sabían dónde podía haber pinturas. Tuve la suerte, por ejemplo, de encontrar en los archivos del famoso fotógrafo Guillén, que desgraciadamente el archivo se ha perdido en gran parte, las primeras fotografías que se hicieron en placas de vidrio todavía de las pinturas de Pachacámac, de las cuales no existe absolutamente nada, y recuperar, en fin, todo esto. Y esto fue justamente, se plasmó toda esta información en el libro que tú mencionas, en Ixchataquelcán. A los años nos dimos cuenta, no solamente yo como autor, sino muchos especialistas, que había la posibilidad de ampliar este libro. Y es por eso que decidimos hacer una versión en inglés, también para darle una mayor divulgación. Pero al tratar de poner al día el libro, en realidad tuve que reescribirlo. Entonces la versión inglesa en realidad es otro libro que trata del mismo tema, pero en el cual se han reordenado las ideas, se han separado la parte técnica de la parte artística, de la parte de información arqueológica. Y te confieso de que hoy día, a pesar de que no creo que ya lo pueda hacer, pero estoy con el prurito de intentar hacer una tercera edición, porque en mis archivos cuento ya con una cantidad de información de pinturas que se han destruido, de pinturas que se van descubriendo, que se podría perfectamente ampliar el libro y volver a hacer una edición ampliada y corregida. Pero en realidad pienso que esto será una tarea de algún estudiante o de alguien otro que tenga intereses en esto, porque no creo que me va a alcanzar el tiempo para una tarea de esta naturaleza.
De todo lo publicado acá, de todas las pinturas, ¿qué porcentaje permanecerá todavía visible? No, con exactitud no te puedo decir, pero yo calculo que permanecerá quizás un 10%, quizás. El resto se ha perdido en forma irremediable. Ahora, ¿cuál es el futuro que le ves a la arqueología peruana? Algo nos has dicho al... Yo en realidad la arqueología peruana le veo un futuro bastante sombrío. Creo que hay que dividir el futuro de la arqueología peruana en dos grandes campos, lo que es el nivel profesional y lo que es el nivel estatal. A nivel profesional, yo creo que el futuro es sombrío, te repito, por lo que yo veo que no hay cambios, no hay modificaciones en la concepción de las escuelas de arqueología. Y están sucediendo cosas que verdaderamente son increíbles. Me acabo de enterar, por ejemplo, el otro día, que la Universidad Particular de Arequipa, que tiene la peor escuela de arqueología, según el estudio que hemos hecho en el país, está en este momento lanzando doctores en arqueología, 10, 15 doctores cada 6 meses. Entonces, esto es sencillamente gente que no tiene ninguna preparación. En este momento, insisto, el único centro en el cual se está haciendo arqueología seria creo que es la Universidad de Trujillo. Pero sin embargo yo estoy viendo en este momento una luz de esperanza. Y la luz de esperanza la veo en un grupo de gente joven que ha ido afuera, que creo que tiene una preparación sólida y que está regresando. Algunos de ellos ya están regresando a la Universidad Católica, otros están estudiando y posiblemente tendrán posibilidad, supongo, en el futuro de ingresar a San Marcos. Si esta gente lograra producir los cambios que necesitamos, creo que la arqueología peruana puede tener un cambio en los futuros años. Pero yo creo que lo fundamental es entender que lo que necesitamos no es gran cantidad de gente, porque no hay posibilidad de trabajo, no hay posibilidad de acción para muchos arqueólogos por el momento. Lo que necesitamos es poca gente, pero muy bien preparada. Entonces, eso es uno de los problemas, y sobre todo entender que necesitamos hacer trabajos serios y necesitamos publicar para estar al nivel con los arqueólogos que vienen de afuera y que justamente publican y trabajan mucho más que nosotros. En el ambiente científico hoy día el que no publica prácticamente es hombre muerto. La publicación es la base y además creo que es parte de la ética. Ahora, el otro problema, que es un problema que va directamente conectado y que para mí es un problema sumamente grave y mucho más grave que el anterior y que crea esta crisis, es el problema de la arqueología vista a nivel estatal. No existe una política estatal, absolutamente. Jamás se ha destruido más el patrimonio arqueológico que ahora. El Instituto Nacional de Cultura prácticamente no existe más que en el nombre, en el papel. Desde que yo he sido estudiante hasta hoy día, esto ha ido en un deterioro continuo. En mi época, que yo era estudiante, todavía había un Patronato Nacional de Arqueología que hacía sentir su voz, que protestaba, donde había inspectores, etcétera. Hoy día todo esto se ha destruido y lo que tenemos es sencillamente una destrucción vandálica de todo nuestro patrimonio y se están perdiendo en forma irremediable ruinas y monumentos. No nos olvidemos que inclusive el gran descubrimiento de Zipán en realidad fue un descubrimiento hecho por los vaqueros, no fue hecho por los arqueólogos. Entonces eso demuestra la situación en la que nos encontramos. Yo creo que el Estado necesita con urgencia reestructurar su política. Se necesitaría otra vez estudiar una legislación concreta y crear una política concreta, porque no se puede en este momento olvidar que una de las presiones grandes que hay
que puede ser una de las entradas económicas fundamentales, evidentemente, para el Perú, es justamente el turismo. Y el turismo, uno de los atractivos más importantes, yo creo, del turismo es la arqueología en nuestro medio. Pero el turista exige que las ruinas sean bien presentadas, que las ruinas sean limpias, que haya una infraestructura, pero entonces lo que se necesita es justamente preparar la infraestructura. En ese sentido, México, por ejemplo, ha entendido muy bien, porque México tiene todo un sistema de presentación de sus monumentos, pero eso implica automáticamente que hay un gran número de arqueólogos que tienen trabajo. En el Perú los arqueólogos no tienen posibilidad de trabajo. La única fuente de trabajo en este momento para los arqueólogos son las universidades. Y sabemos perfectamente que en las universidades hay sitio para 1 o 2 personas, pero en realidad no hay posibilidad de emplear mucha gente. Entonces yo creo que en términos generales el futuro de la arqueología, si bien tiene una pequeña luz de esperanza, en términos generales la situación es sombría y es una gran responsabilidad la que pesa sobre los arqueólogos que tienen en sus manos las escuelas de arqueología. Ahora, dentro de este panorama que has presentado un poco sombrío en este momento de la arqueología, tengo entendido que tú sigues trabajando y sigues produciendo, y esto nos puede levantar un poco el espíritu, escuchar qué nos puedes decir de lo que estás haciendo actualmente. Mira, yo estoy en una situación en cierta manera un poco difícil, porque cuando yo salí del trabajo estatal, yo ocupaba el cargo de subdirector del Museo Nacional de Antropología y acababa de tener el cargo de director técnico del Patrimonio Monumental de la Nación en el Instituto Nacional de Cultura, debido a la situación que se creó cuando Marta Hildebrand fue directora del INC y que es la que inicia, para mí personalmente, la crisis en la arqueología peruana, por una serie de factores que no es el caso de analizar aquí, yo me planteé una pregunta: ¿merecía la pena seguir en una lucha estéril desde otra institución estatal o en alguna forma, o había que dedicarse a la investigación y salvar lo que se podía salvar? Y opté por la segunda posibilidad, y por eso me refugié en una universidad en la cual no existe, tú sabes, una infraestructura, no existe un instituto de arqueología, y yo soy probablemente el único arqueólogo que está en un departamento de biología, en Cayetano Heredia, y me he dedicado desde los años 70 hasta la fecha prácticamente exclusivamente a investigar. La crítica que me hacen mis colegas es que con eso no he podido crear una escuela, y que con eso gran parte de mis conocimientos se pierden porque no tengo alumnos o no tengo discípulos a los cuales transmitirle estos conocimientos. Pero yo creo que dentro de la crisis de la arqueología, una forma de atajar esta crisis y una forma de hacer bien para el Perú es justamente tratar de salvar, por lo menos hasta donde sea humanamente posible, las evidencias que se están perdiendo. Es por eso que yo me he dedicado casi exclusivamente a la investigación. Tengo sí contactos con algunos alumnos que me buscan, etcétera, que trato de formarlos, que trato de otras universidades, pero digamos mi tarea fundamental es la investigación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En realidad, yo desde que hice el famoso proyecto de Guarmey en los años, fines de los años 60 y principios del año 70, reuní suficiente material como para seguir publicando. Y aparte del libro que tú has mencionado, Los Gavilanes, hay una gran cantidad de artículos que se dedican todos al área de Guarmey, porque yo creo que una de las responsabilidades y uno de los elementos fundamentales de ética profesional en la arqueología es publicar todo lo que se excava,
porque un arqueólogo que excava destruye una evidencia. Si esa evidencia no se publica, prácticamente se pierde una parte de nuestra historia. Entonces, yo puedo decir con orgullo que soy probablemente uno de los pocos, si es que no soy el único arqueólogo, que ha publicado prácticamente todos los materiales que ha excavado. En este momento de Huarmey me queda todavía una pequeñísima parte de material que en este momento está en estudio y que probablemente voy a terminar de publicarlo en los próximos años. Pero en los últimos años también sentí otra responsabilidad. Yo creo que cuando se llega a cierta edad hay una especie de responsabilidad de hacer una síntesis de conocimientos para poderle dar esta síntesis a las generaciones futuras. Por eso decidí escribir con el apoyo del banco de la Fundación EduBanco, del Banco Continental, este libro Perú, Hombre, Historia, el primer tomo de esta serie Perú, Hombre, Historia, en la cual se trata prácticamente desde los orígenes hasta hasta prácticamente la época incaica, y que es mi manera de ver la arqueología peruana. Entonces esto es una gran síntesis que he hecho y que lógicamente, como toda la síntesis, debería ser revisada cada cierto tiempo. La arqueología avanza a pasos agigantados, pero es una síntesis, digamos, que todavía está bastante al día, probablemente es la última que se ha escrito y que es una de mis últimas obras. Ahora, la otra cosa que me parecía importante y la cual me dediqué en los últimos años, he tratado por lo menos de sacar algunos resultados en esta línea, es que hay gente joven que promete, pero que tiene dificultades de publicar, o por lo menos que tiene el complejo que tenemos en el Perú, que no hay dónde publicar, que no hay cómo publicar, o que tiene el dato y que no sabe cómo publicarlo justamente porque en la universidad no le enseñan cómo manejar el material. Entonces, con el doctor Ramiro Matos hicimos una reunión en Huampaní hace unos años e invitamos exclusivamente gente joven. No quisimos a los arqueólogos tradicionales, a pesar de que eso fue duramente criticado, no quisimos gente que no tenía ningún prestigio, pero gente que a nuestro juicio tenía investigaciones sólidas. La reunimos en Huampaní durante varios días y nos encerramos a que nos expusieran sus trabajos y escogimos lo mejor de estos trabajos. Y yo asumí la responsabilidad de editar estos trabajos. Fue un trabajo muy duro porque trabajar con gente joven a veces es difícil, porque creen que todas las críticas son malintencionadas, que son dedicadas a desechar todo y tratar de hacer cosas nuevas. No, yo les demostré que lo que había que hacer es sencillamente que esos datos que tenían podían ser publicables y que puliéndolos se podía hacer un aporte importante. Y la gran satisfacción de que eso fue justamente en el año 92, la publicación de un tomo que se llama Estudios de Arqueología Peruana, en la cual yo soy editor, en el cual se publican todos estos trabajos de la reunión que tuvimos en Huampaní. Aparte de esto, en los últimos años estuve metido en dos obras que a mí me parece que eran sumamente importantes porque le dan al Perú, a mi juicio, cierto renombre. Una es la preparación de una gran enciclopedia de arte que se está haciendo en Inglaterra, que va a salir en los próximos años en 34 volúmenes, en el cual han participado 6.700 autores, de los cuales tenemos el orgullo de estar dos peruanos, Luis Enrique Tordi y yo. Y yo he hecho muchas voces relativas a la parte prehispánica, de manera de que la arqueología peruana va a estar representada en este volumen. Y la otra cosa es que en este momento está en preparación en la famosa enciclopedia italiana Treccani, que es prácticamente la que, digamos, lucha en prestigio con la famosa enciclopedia británica, son las dos grandes enciclopedias. La Treccani está organizando en este momento una gran enciclopedia de arqueología mundial,
que va a salir, no sabemos ni siquiera en cuántos tomos, porque recién estamos trabajando hasta la letra C, de manera de que todavía falta todo el alfabeto. Y ahí hay varias personas de Perú que estamos trabajando, yo soy una de ellos, y esto me ha quitado bastante tiempo en preparar, pero yo creo que es algo importante. En la misma línea, porque yo creo que es importante que una de las cosas importantes que yo creo que hay que hacer en el futuro es que la arqueología peruana sea reconocida a nivel internacional. En Francia se planteó la necesidad de hacer un diccionario de prehistoria. Y es interesante que cuando se planteó el proyecto de este diccionario, que lo dirigía nada menos que Leroi-Gourhan, que es uno de los grandes arqueólogos franceses, aparte a Sudamérica le asignaron una pequeñísima parte en comparación de lo que era el resto del panorama mundial. Pero gracias a una arqueóloga francesa que trabaja en nuestro medio con nuestra arqueología, Danielle Lavallée, logramos presionar a la enciclopedia y logramos que nos dieran exactamente el mismo espacio que se le daba a las otras secciones de arqueología en el mundo. Y tengo la satisfacción de ser el autor que ha escrito más voces en este diccionario, en esta pequeña enciclopedia, que ya ha entrado en su segunda edición y que inclusive ya ha sido traducida al italiano. De manera de que estas son las cosas, digamos, que yo he estado trabajando. Pero en los últimos 3 años estoy metido en una empresa que creo que es la tarea más difícil que he emprendido en mi vida de profesional. En parte influenciado por mis contactos en Cayetano Heredia con el ingeniero Wittenbury y con Carlos Monge, comencé a interesarme en el problema de los camélidos. Eso era un tema que los fisiólogos lo habían planteado porque ellos habían visto desde un principio que los camélidos en realidad no son animales de altura, sino son animales que tienen una fisiología que les permite vivir en altura sin ser animales especializados de altura. Pero era algo que los arqueólogos no habían entendido ni habían visto. Inclusive el problema de la altura es interesante porque los arqueólogos no lo habían tratado nunca de meter dentro de sus esquemas de investigación, y sin embargo es una de las cosas importantes que hay que entender, porque cuando el hombre llega se tiene que enfrentar con la altura, definitivamente. Y yo había observado en todos mis viajes de estudiante que en todos los cementerios de la costa, por ejemplo, uno encuentra en gran cantidad huesos de llamas, de alpacas, de camélidos en general. Y noté que había algunos autores, como por ejemplo Flores Ochoa en el Cusco, planteado que la distribución actual de los camélidos no es una distribución real, sino que es una distribución artificial, debida justamente a la presión del hombre y a la cultura occidental. Entonces pensé que hubiera sido interesante tratar de acumular mayor información sobre esto. El proyecto nació como una cosa pequeña cuando el Instituto Francés de Estudios Andinos me nombró investigador, y durante un año estuve trabajando y adquirí el compromiso de analizar este tema, y al año pensé en una forma muy simplista de poder presentarles un escrito sobre mis investigaciones. Terminó el año y yo no había ni siquiera iniciado mi investigación porque la cantidad de datos que comencé a encontrar era verdaderamente fabulosa. ¿Por qué la obra más difícil? Es la obra más difícil porque he tenido por primera vez en mi vida que meterme en campos
que no son estrictamente los míos. Yo he tratado otros aspectos como la botánica, las enfermedades, etcétera, pero en cierta forma, digamos, con la ayuda de especialistas, pero aquí he tenido que meterme yo mismo en el campo a comenzar a investigar estos temas, y he tenido que ver todo el aspecto paleontológico, he tenido que revisar todo el aspecto histórico, aparte del arqueológico, y tratar de entender toda la parte biológica de estos animales. Y esto me ha llevado a escribir un libro que está prácticamente terminado, estoy solamente trabajando en este momento en las ilustraciones, que va a ser un grueso tomo en el cual voy a tratar de entender un poco qué es la real situación de estos animales, que definitivamente se demuestra las tesis de Flores Ochoa y se demuestra el planteamiento de los fisiólogos, que en realidad eran animales que ocupaban una gran cantidad de nuestro espacio y que luego fueron arrinconados por el hombre a las alturas, sencillamente por la imposición de cánones de la cultura occidental, que ha desplazado en cierta forma la cultura indígena en ese aspecto, y que sería necesario reevaluarlo en cierta manera, ¿no? Reevaluarlo, ¿por qué? Porque hay muchas posibilidades en este momento de utilizar a estos animales desde el punto de vista económico, etcétera, y que se está perdiendo. Bien, últimamente, hace pocos días, hay un libro peruano que ha tenido un premio muy importante en Argentina. Es un libro hecho en Arequipa, del cual tú eres autor. ¿Podrías hablarnos algo de eso? Sí, bueno, quiero aclarar que el premio que el libro ha recibido en Argentina no es un premio al contenido del libro, sino es un premio a la industria gráfica peruana, porque fue un premio de editores, ¿no? Pero de todas maneras es una satisfacción inmensa, porque el libro, la edición del libro es verdaderamente increíble y está a la altura de las mejores impresiones que se puedan hacer en cualquier parte del mundo. Eso fue también una decisión difícil de tomar, de embarcarme en la aventura de hacer ese libro, porque es un libro que ha sido ilustrado básicamente con una colección privada, la colección de Enrico Poli. Poli es un hombre muy discutido, como la mayoría de los coleccionistas privados, pero es uno de los más discutidos porque él tiene una colección increíble, tiene por ejemplo toda la primera tumba de Zipán, y como todos los coleccionistas está muy metido en el mercado negro de antigüedades, porque esa es la forma en que se están haciendo en este momento las colecciones, con prácticamente ningún control del Estado. Cuando el Banco del Sur me propuso de hacer un texto y publicar esta colección, en un principio pensé negarme, porque no quería justamente entrar en esta posibilidad de crítica de mis colegas, de inmiscuirme de alguna manera con un coleccionista privado, además que yo siempre he sido uno de los duros críticos de las colecciones privadas, porque desafortunadamente en estas colecciones casi siempre se pierde la información y lo único que se busca es la parte estética. Pero sin embargo, después que hice un análisis de conciencia, pensé que era importante asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la colección Poli es una colección que, si bien se puede visitar a nivel privado pagando cierta cantidad de dinero, es una colección a la cual han tenido acceso muy pocos especialistas. Concretamente, yo creo que fuera de 2 arqueólogos norteamericanos que han podido estudiar algunas piezas de la colección, la gran colección Poli, que tiene piezas verdaderamente increíbles, únicas, no ha entrado en el campo científico, no ha sido nunca accesible a los arqueólogos. Entonces yo pensé que si se podía de alguna manera publicar esta colección, esto sería una forma
de darle acceso a los especialistas a estos objetos tan importantes. La tarea fue sumamente difícil porque se trató de largas conversaciones con Poli, del cotejo de muchas posibilidades para poder tratar de entender orígenes de estas piezas, procedencia, etcétera, que no siempre se ha logrado, pero que en algunos casos se ha logrado establecer ciertas pautas, ciertos datos. Además, ha permitido que las piezas sean medidas, etcétera. De modo de que en este momento creo que los arqueólogos peruanos tienen una colección, tienen digamos, mejor dicho, no una colección, tienen un libro en el cual pueden tener acceso a esta colección. Pero pienso además que esto de alguna manera es una garantía para el Estado, porque ahora tenemos un catálogo publicado de una colección privada, de la cual creo que en el futuro no se podrá ya deshacerse la pieza, venderlas, etcétera, y de esta manera hemos fijado, digamos, un patrimonio invalorable para nuestra arqueología, por lo menos hasta que se pongan normas claras, que debería haber normas más claras para los coleccionistas. Eso ha sido lo que me ha empujado a publicar este libro, que prácticamente acaba de salir de mi imprenta, está muy fresco, todavía ni siquiera circulado. Bueno, parece que has incursionado en una gran cantidad de campos de la arqueología, has hecho una labor muy importante, pero ¿cuáles son tus planes futuros? Ahora que es cada vez más difícil excavar, cada vez que es más difícil conseguir fondos para hacerlo, ¿qué piensas hacer en el futuro? Efectivamente, es cada día más difícil conseguir fondos y cada día más difícil, digamos, armar grandes proyectos. Pero aparte de eso yo tengo una limitación que evidentemente debo ser consciente que existe, es mi edad, que ya no me permite hacer las quijotadas que hacía antes de irme a hacer proyectos solo. Y por el otro lado, tú sabes que tuve una difícil operación hace un año al corazón, y definitivamente esto, si bien no es una limitación, porque en este momento me siento perfecto, pero de todas maneras no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Pero todo esto no es, digamos, un freno para que yo no tenga proyectos en el futuro, aunque no sé si lograré plasmarlos. Quisiera por lo menos hacer un proyecto arqueológico más. Si fuera posible en la costa norte central, donde siempre he trabajado, y siempre ligado con dos fenómenos que son los que me preocupan en este momento. Quisiera tratar de resolver un poco el problema que hay en la costa norte central de la presencia del hombre temprano, de todo esto que estamos llamando el complejo Chivateros, del cual tenemos grandes vacíos, porque tenemos datos en la costa norte, tenemos datos en la costa central, pero tenemos un gran vacío en la zona intermedia de la costa norte central. Me gustaría resolver eso, y me gustaría trabajar mucho más con el problema de las plantas, porque creo que eso es algo que no debemos dejarlo, porque necesitamos mayor información para poder ampliar nuestras posibilidades de interpretación. Ahora, definitivamente hay finalmente algo por el cual no se necesita salir al campo, y eso quizás es algo que me voy a dedicar en los próximos años. Me gustaría tratar de hacer algunos aportes de tipo teórico, o sea, tratar un poco del balance de tantos años de investigación, y tratando de fijar un poco las ideas para ciertos aspectos de tipo teórico que se pueden sacar a raíz de todo el trabajo que he venido haciendo. Y si fuera posible, me gustaría intensificar en los próximos años un poco la relación con estudiantes de otras universidades, y
de esta manera poder, digamos, transmitir un poco de mis inquietudes a los estudiantes para tratar de encauzarlos en estas líneas de investigación que yo he seguido, que me gustaría que no se pierdan. En ese sentido hay una posibilidad abierta. La Universidad Nacional de Trujillo, como sabes, hasta recientemente me ha hecho profesor honorario y me acaban de proponer que el próximo año vaya a dictar un curso justamente sobre investigación de plantas para la escuela de posgrado que están organizando, de manera de que esto abre una posibilidad de colaboración con los estudiantes. Y además me gustaría llevar a más un proyecto de tener alumnos no solamente de una universidad, sino tener alumnos en el proyecto de diferentes universidades para poder un poco motivar a estos muchachos en estas líneas que han sido prácticamente poco investigadas y de la cual yo he sido uno de los pocos que me ha estado en esta línea de domesticación de plantas, problemas de patología, etcétera, el hombre temblando, con el cual hay grandes posibilidades para el futuro, ¿no?